La justicia ha dominado la agenda informativa en los últimos 2 años. En ocasiones liderando decisiones aplaudidas, en otras señalada de inconsistencia y perversión. Cuando se trata de jueces, tras bastidores se libran muchas batallas, incluyendo las que persiguen la corrupción de ellos mismos. ¿Cuáles casos han provocado la cancelación de jueces en los últimos 2 años? Esta semana investigamos en un arsenal de documentos del Poder Judicial y les presentamos. El Poder Judicial se ha mantenido en la mira en los últimos años con múltiples expedientes que desde corrupción hasta narcotráfico generan ansias de justicia en la población. El Consejo del Poder Judicial, a través de la Inspectoría General, está investigando la situación de los jueces Manuel de Jesús de la Rosa Barrientos y Marlon Vladimir Espinosa Lebrón, quienes, de acuerdo a una comunicación que le remitió la Dirección General de Contrataciones Públicas, figuran dentro del registro de proveedores del Estado. Gritos de justicia se escuchan por distintos motivos. Desde el juez de paz más ínfimo, del lugar más apartado, hasta el último juez de la Suprema Corte de Justicia, todos están corrompidos. Luego de darse a conocer la sentencia de descargo del expediente de la ONSA, que involucró el crimen contra Junior Ramírez, declaraciones tan duras como la de la directora de persecución del Ministerio Público se suman a los cuestionamientos. La fiscal compartió en sus redes: es increíble cómo mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado. Pero ¿cuáles jueces han sido realmente llevados al banquillo de los acusados en los últimos meses? Ese banquillo que en muchas ocasiones ellos mismos tendrán la oportunidad de juzgar. Nuestro equipo se propuso investigar los expedientes llevados a la justicia sobre jueces cuyas acciones han sido cuestionadas. La lista no se parece en nada a los mediáticos ruidos que hemos escuchado, a veces en el anonimato. Muchos de ellos han sido acusados de actuaciones graves que provocaron estas historias. En los últimos años, varios jueces han sido destituidos, algunos de ellos suspendidos y otros descargados de sus funciones en los tribunales. Esto tras haber cometido faltas graves durante el ejercicio de sus funciones. Las autoridades judiciales se acogen a la Ley 327-98 de Carrera Judicial, que señala 36 faltas por las cuales los jueces pueden ser sancionados de forma disciplinaria, con medidas que van desde la amonestación oral y escrita hasta la suspensión y la destitución. Los archivos del Poder Judicial dan cuenta de que, desde el 2020 hasta el momento, el Consejo del Poder Judicial ha conocido 19 juicios disciplinarios seguidos a jueces. El órgano resulta apoderado por 2 vías: a través de una denuncia o de oficio, si se percata de una situación extraña a partir de la cual inicia una investigación. Aunque los jueces no son dioses, hay muchas críticas a las benevolencias del sistema. Una de ellas es que ser sancionado no es muchas veces suficiente. Durante semanas, nuestro equipo estuvo analizando documentos oficiales del Poder Judicial vinculantes a denuncias contra jueces por irregularidades. Y aunque se produjeron 19 juicios disciplinarios, solo 17 concluyeron en sanciones, de las cuales 4 fueron amonestaciones, 6 suspensiones, mientras que 7 fueron destituidos. Sobre los expedientes contra 7 jueces destituidos, uno de los casos se encuentra detallado en la resolución disciplinaria 003-2020 y corresponde a la acusación realizada al entonces magistrado Manuel del Socorro Pérez García, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santo Domingo, y al magistrado Saulo Alexis Isabel Díaz, juez miembro de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Documentos evidencian que a ambos funcionarios de la justicia se les acusó de violar el artículo 149 de la Constitución, que establece que la justicia es gratuita. El juez presidente violó el procedimiento de sorteo de expedientes y sostuvo reuniones con un emisario para convenir la decisión de una sentencia. El magistrado Isabel Díaz, de su lado, es acusado de ponerse de acuerdo con involucrados a un proceso para producir un voto disidente y así provocar la libertad de los imputados. También se les imputó cometer faltas graves en violación al artículo 66 de la Ley sobre Carrera Judicial, que condena los actos inmorales de un juez y violar el comportamiento ético e integridad del puesto.
El expediente inició luego que el 16 de febrero fuera recibido un oficio de la Inspectoría basado en informaciones de inteligencia. Ambos jueces eran investigados luego de ordenar un nuevo juicio a favor de los hermanos Winston y Nelson Rizzi. El primero, acusado de incurrir en narcotráfico, lavado de activos y porte ilegal de armas. El segundo, de ser su testaferro. Aunque en primer grado se había producido una sentencia de 10 y 5 años para ambos y el decomiso de todos sus bienes, los jueces, en su recurso de apelación, dispusieron sospechosamente la nulidad del proceso y ordenaron un nuevo juicio. La página 4 de la resolución 003-2020 del Poder Judicial establece que los jueces Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Alexis Isabel Díaz recibieron dinero para fallar el presente caso, lo que el Ministerio Público fundamentó con 11 pruebas documentales y otras más. A propósito de las informaciones de inteligencia sobre estos jueces, la Embajada de Estados Unidos procedió a la cancelación de la visa de ambos. Las motivaciones de la decisión establecen que mintieron al decir que no sabían por qué se les había quitado la visa, pese a que en su visita a la embajada se les informó que sería retirada por haber utilizado su poder para el servicio del narcotráfico. La página 31 de la resolución establece en letra destacada: se resuelve destitución de los magistrados Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Alexis Isabel Díaz. En el mismo año, mediante la resolución disciplinaria 004-2020, el Consejo del Poder Judicial conoció un amplio recurso contra Robert A. de Asa Batista, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de primera instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, acusado de faltas graves en sus funciones. El expediente señala violación de la Ley 327-98 sobre carrera judicial. Pero, ¿qué ocurrió realmente? El 28 de noviembre del 2019, mediante el auto 038-2019, la Inspectoría pedía el inicio de un juicio disciplinario. La acusación inició contra el juez mencionado y 3 jueces más, pertenecientes a la Cámara Civil y la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, posteriormente descargados. Al juez Robert de Asa, tras una secuencia de intervenciones telefónicas, se le vinculó con la manipulación de las sentencias relativas a 37 demandas por daños y servicios en contra de la empresa Edesur Dominicana para favorecer al abogado demandante. En las demandas se reclamaba a Edesur indemnización, alegando la instalación de postes de luz sin autorización de los supuestos propietarios de las propiedades en donde fueron instalados. Lo que posteriormente se probó eran denuncias amañadas basadas en pruebas ilícitas, precisa la página 15. No obstante, el magistrado Robert Antonio de Asa Batista decidió 37 demandas, condenando a Edesur Dominicana al pago de una indemnización de 2 millones de pesos para cada uno de los demandantes. La página 34 de la resolución 004-2020 establece que el Consejo del Poder Judicial declara responsabilidad contra el juez Robert Antonio de Asa Batista y lo destituye. El conocimiento de acusaciones contra jueces no se detenía. El próximo vinculaba al magistrado Reinaldo Antonio Soriano Cisnero, juez titular de la instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Noel y juez interino del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de primera instancia de la misma jurisdicción, destituido mediante la resolución 003-2021. Su caso fue presentado por la Inspectoría el 16 de enero del 2020, cuando fue acusado de diversas graves, entre ellas solicitar y recibir gratificaciones de canastas navideñas para supuestamente distribuir entre algunos jueces como recompensa para su investidura, asesorar a personas sobre juicios abiertos para conseguir sentencias a su favor e intervenir en procesos para los que no estaba apoderado. El expediente aportó 8 testigos de circunstancias en las que el juez cancelado utilizó su poder para que personas detenidas fueran liberadas o consiguieran hacerlo, lo que se reforzó con 12 escuchas telefónicas como medio de prueba. El 4 de febrero del 2021, el Pleno del Consejo decidió que las pruebas eran ciertas y de peso suficiente como para destituir al juez Reinaldo Antonio Soriano Cisneros de su cargo. Estos casos no son los únicos. Veamos más al regreso.